En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. El entorno social, familia, escuela, comunidad, medios, cultura y contexto laboral o espiritual ejerce un papel determinante en el bienestar y la capacidad de desenvolverse del individuo en sus dimensiones emocional, académica, laboral, espiritual y social. Estudios de psicología y sociología muestran que los vínculos familiares seguros y el apoyo de la comunidad promueven la autoestima y la resiliencia, mientras que ambientes adversos como violencia, estrés crónico, discriminación, aumentan el riesgo de problemas emocionales y de salud mental. Soy Ángel Hurtado Aroca, quien le da la grata bienvenida a nuestro programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con el tema enfocado a la familia, pero en esta segunda temporada denominado Influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. Para apoyar esta temática me acompaña en la mesa la profesional en psicología, Caterine Palacios. Y tenemos un invitado hoy, el hermano Danilo Guerrero, quien desde su óptica como policía y administrador vamos a tocar este tema de cómo la influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo puede ser positiva o a veces puede ser negativa. Así que sean todos y todas bienvenidos a nuestro programa de hoy. Bienvenida, Caterine, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la invitación a compartir un tema de importancia en nuestro diario vivir. Bueno, ya hemos saludado y dado la bienvenida a la temática que abordaremos en el día de hoy sobre la influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. Para extraer lecciones del tema, entonces me apoyo desde el punto de vista psicológico con Caterine Palacio. Empezamos a resolver el primer interrogante. ¿Qué tanto influye el entorno social en el funcionamiento de un individuo? Empecemos contextualizando a qué se refiere entorno social. El entorno social incluye la familia, los amigos, la escuela, la comunidad o barrio, la cultura y las redes sociales. Las condiciones socioeconómicas, las experiencias compartidas, ya sean crisis, violencia, religión y apoyo. Esta influencia, sea positiva o negativa, dependiendo de las condiciones en las que la persona crece, se forma y se relaciona más adelante. Comparto con ustedes un estudio realizado sobre los entornos positivos y negativos en el funcionamiento de una persona. En el caso de un entorno positivo, padres amorosos, los resultados probables son mayor salud emocional, escuela con valores, mejor rendimiento académico en el individuo, amigos con metas sanas, hábitos de éxitos y disciplina. En el entorno negativo podríamos mencionar un hogar con violencia. ¿Cuál sería el resultado probable? Trastornos emocionales, falta de oportunidades, bajo rendimiento o delincuencia, influencias tóxicas, riesgo de drogas o malas decisiones. Les recuerdo que estás en el programa Descubriendo el Plan de Dios con el tema Influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. Si usted conoce o sabe de una persona que requiere ayuda, recomiéndele que escuche esta temática. De seguro le hará bien. Bueno, ahora consultamos la opinión en cuanto a este estudio a Caterine Palacios, quien es experta en la materia. El estudio en mención dio en el blanco. El resultado positivo en el interior de nuestros hogares, si tenemos padres amorosos, va a provocar una buena salud emocional. Si al interior de los hogares hay valores, el rendimiento académico será mucho mejor. Y si cuanto hay amigos que tengan metas, también vamos a lograr establecer nuestras propias metas por esa influencia.
Con respecto a lo negativo, se evidencia que en hogares con violencia constante dará como resultado los trastornos emocionales. En cuanto al no aprovechar oportunidades saludables, hará que haya bajo rendimiento e inclinaciones antisociales. Vemos en el caso de la delincuencia, robos, prostitución u otros temas. La influencia tóxica en algunos momentos determinados son dañinos para la voluntad y pueden provocar las malas decisiones, y podemos ver que el impacto en la sociedad va a ser desafortunado. Muy bien, y estos datos que hacen los estudios en personas o en individuos bastante jóvenes logran impactar notablemente a la sociedad. Sin embargo, hoy vemos una juventud, en el caso de los jóvenes, juventud de cristal. En esta intervención le pregunto a Danilo, desde la óptica como profesional que fue en la institución policía de Colombia, ¿cómo vio él desde el punto de vista profesional ese impacto social en el entorno negativo de esos individuos a los que él estuvo dirigiendo? Gracias, Ángel, por la invitación a tan prestigioso programa, y quiero decirte lo siguiente: en un mundo lleno de estímulos, de tanta presión, de cambios constantes, en un mundo tan cambiante y de valores que van en decadencia, el hogar es un espacio fundamental. Se es seguro emocionalmente cuando el hogar está fundamentado en principios. Y pienso yo que sobre todo ahora que soy una persona cristiana, en principios cristianos. Cuando no es así, cuando no hay un direccionamiento, cuando no hay una cabeza, cuando no hay un orden en el hogar, allí sucede cualquier cosa. Y yo te puedo comentar multitud de casos tremendos. Por ejemplo, recuerdo un caso, y quiero mencionarlo, donde el hijo era una persona drogadicta. Y fui a atender el caso porque estaba golpeando al par de señores, los padres los estaba golpeando porque no le daban dinero para el consumo de su droga. Y como funcionario policial me tocó intervenir, reducirlo, colocarle esposas y conducirlo a la unidad policial, porque la agresión física contra sus padres era una realidad fuerte. Y eso impacta bastante. Es una situación desagradable, pero sucede, claro que sucede, cuando por alguna situación no determinamos claramente esos principios sólidos, cuando en el hogar el hijo ha perdido el norte, cuando se pierden las drogas, en el consumo de alcohol, en las amistades, se pierden los principios sólidos del hogar y no hay un norte allí, no hay una cabeza dirigiendo, una cabeza direccionando, y básicamente los integrantes del hogar, cada quien hace lo que cree o lo que le conviene o lo que cree que es lo correcto de acuerdo a su propia perspectiva. Pero la diferencia la hace cuando, indistintamente de cualquier situación, hay un hogar bien direccionado, con principios, con valores, con una proyección, y sobre todo, lo más importante, que Dios ocupe el primer lugar. Bueno, a nuestros oyentes les recordamos que están en su programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con el tema Influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. Aprovecho para contar mi testimonio de vida. En cada programa estamos hablando un poquito de lo que hemos vivido en relación con el tema de hoy, la influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. Aquí cabe destacar que si tal vez no tuve las comodidades económicas para la época en comparación a la que tienen algunos jóvenes hoy día, fui un niño de casa educado con padres muy religiosos de la iglesia tradicional. No vi carencia alimenticia, aunque no tenía comodidades, pero era feliz. Por parte de mi madre todo era prohibido y malo, así que criado con todas esas prohibiciones,
Ya al llegar a la adolescencia me inculcaron la responsabilidad en todos los aspectos de mi vida. Aprendí de mis padres a estar siempre bien presentado, a elegir quiénes podrían ser mis amigos, pero por allá a la edad de 14 años asistí a la gran carpa, cuyo orador, recuerdo, era el pastor José Osorio Braña, oriundo de España, y es donde nació en Barranquilla la famosa iglesia llamada Maranata. Salió de la carpa. Hubo algo que me hizo pasar de la iglesia evangélica cuadrangular donde mi madre me llevaba, donde asistía todos los domingos, debido a unas reuniones en el hogar de una vecina que era adventista del séptimo día. Allí logré ver imágenes del fin del mundo y cómo sería todo esto. Eso me impactó tanto que le comentaba a mi madre que yo decidía no volver más a la iglesia evangélica cuadrangular donde iba cada domingo. Ella, sin vacilar, aceptó mi decisión y a los meses, no solamente yo, sino ella, mi hermana y una sobrina, empezamos a asistir a la iglesia adventista. Pese a que mi madre era una mujer iletrada y mi padre un maestro de construcción y fiel feligrés de la iglesia tradicional, un adolescente como yo de 14 años decide dejar todas esas tradiciones e inicia un estudio bíblico para luego unirse a la fe adventista. Una parte de lo que soy hoy se lo debo a la iglesia adventista del séptimo día. El tener padres temerosos de Dios, aunque estaban equivocados en la adoración, en cuanto al llevar a las personas a la adoración verdadera, decidí bautizarme a las escondidas de mi padre. Luego lo hizo mi madre, mi hermana y una sobrina que vivían con nosotros. Pero ¿saben ustedes? Mi padre nunca supo que fueron los adventistas los que un día, cuando él murió y yo no tenía dinero en mis manos, le dimos cristiana sepultura. Hoy aún mi madre vive, pese a múltiples enfermedades, pero está viva. Ahora le hablo a los jóvenes que me están escuchando. Sí se puede vivir en un entorno saludable siempre y cuando seas obediente a Dios y a tus padres. ¿Que no es fácil ahora? Claro que sí, nunca ha sido fácil, pero confía en Dios y verás resultados sorprendentes. A mi invitado, a nuestros invitados, les pregunto, ¿cómo recuerdan ustedes ese entorno en el que ustedes vivieron? Empiezo primero con Caterina y luego voy con Danilo. ¿Cómo recuerdan ustedes ese entorno donde vivieron? En este caso no quiero mencionar quizás el entorno en el que yo crecí, sino el entorno en el que creció mi madre. Vengo de una familia que fue desplazada por la violencia y le tocó en un momento dejar todo lo que tenían y trasladarse, aventurarse en un lugar desconocido, dejar por causa de la violencia y tanto temor lo que sus padres habían construido. Posteriormente se enfrenta mi mamá con tan solo 15 años la pérdida de su padre. Quedó con un hermano que tenía aproximadamente 7, 8 años y no eran ni uno ni dos, eran 8 hermanos, los cuales a través del trabajo mi abuela le tocó levantar. Y crecieron en un entorno no sano, un entorno donde la violencia, las bandas delictivas estaban a flor de piel. Sin embargo, tomaron la decisión de no seguir esos patrones, de no dejarse influenciar por el entorno que los rodeaba y tomar decisiones asertivas. Posteriormente, crecí en una familia llena de muchos integrantes donde muchos tenían la particularidad de participar activamente en la crianza. Pude crecer por algún tiempo al lado de mis tíos, al lado de primos, y a pesar de haber crecido ellos rodeados de tanta violencia, no la ejercían en sus hogares. Entonces es una manera de ver que el entorno, aunque sea desafortunado, aunque estemos rodeados de violencia, de matanza, nosotros no tenemos que seguir esos patrones y podemos hacer la diferencia. Danilo. Qué bueno recordar un poco de esa crianza, una crianza sólida, fuerte,
Y allí en mi hogar había una dualidad, ¿no? Un padre fuerte, estricto, bastante estricto, pero una madre amorosa, una madre tranquila. Mi mamá fue ese bálsamo, esa parte, aunque no lo expresaba en abrazos y en besos y caricias, era una persona maravillosa que constantemente sabía uno que podía contar con ella. Total de que, bueno, ese hogar nos levantamos con esos principios sólidos allí, y yo creo que te mencionaba que fui policía, fui sargento de la policía, y yo recuerdo que cuando yo entré a la policía, para mí fue como un paseo, porque yo le decía a todo el mundo, pero si yo allá en mi casa tengo un padre que es más que un sargento mayor, porque eso, mejor dicho, todo el mundo tenía que caminar firme con el señor Eugenio. Pero sabes que esos principios sólidos, aún a veces pasados, diríamos yo, de calidad, fuertes, estrictos, no permitieron que yo como adolescente entrara en drogas o cogiera malos caminos, porque esos principios que me inculcaron, que recibí en el hogar, fueron muy sólidos, de tal manera de que cuando yo entré a este mundo amplio de mi profesión como policía, ninguna situación negativa me permeó. Inclusive como policía no me gustaba el dinero ilegal, ni quitarle plata a nadie, ni hacer cosas incorrectas. Lo que siempre me marcó en mi juventud y en mi vida profesional fue ese carácter fuerte, porque había adquirido, digamos, ese carácter impulsivo cuando algo me desagradaba. Entonces cogía rabia y era muy fuerte a la hora de reaccionar. Pero en cuanto a principios, en cuanto a comportamiento, rectitud, hacer las cosas bien, llegar a tiempo, esos principios que adquirí en el hogar fueron muy sólidos, que me llevaron a durar 27 años de trabajo continuo sin problemas dentro de una institución que ya todos conocen y que, bueno, gracias a Dios, hoy por hoy estoy pensionado. Podríamos mencionar entonces que sí influyó el hecho de venir de un hogar con una sólida educación, aunque el principio no era el más recomendable en cuanto a lo que era violencia, pero sí quizás era prohibido llevar cosas robadas, y eso hizo que fueses un hombre honesto en la profesión que elegiste. Si a alguno de nuestros amables oyentes le llegó este tema, no olvide compartirlo a alguien que sí lo está necesitando y que usted también logra ayudar y colaborarle. Bueno, sabemos que la Biblia es el mejor manual para la conducción del ser humano. Dice el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Rodearse de personas sabias y temerosas de Dios, podemos decir que un buen entorno está formado por personas que edifican, no destruyen. Apreciada Caterine, ¿qué podríamos argumentar sobre la recomendación que hace este hermoso pasaje del sabio Salomón? Está claro que la Biblia ofrece enseñanzas muy claras como discernir si un entorno social es saludable, edificante y agradable ante Dios. Un entorno social agradable es aquel que fortalece la paz, el amor y el respeto. No olvidemos que la Biblia es el mejor manual de convivencia, ya que ahí extraemos enseñanzas que nos ayudarán a crecer espiritualmente y moralmente. Te invito a hacer el bien y evitar el mal. Es importante saber, hay un proverbio chino que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En muchos casos no se hace realidad. Sin embargo, cuando nos rodeamos de personas equivocadas, esas circunstancias en algún momento nos llegan a afectar. Muchas veces decimos, yo nunca voy a hacer tal cosa. Yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, en muchos momentos estamos pasando crisis y por esa mala influencia nos dejamos contaminar y terminamos cediendo.
Es importante saber que es importante rodearnos de personas que tengan nuestros mismos principios, ideales, que tengan aún las mismas motivaciones. Cuando nos rodeamos de personas que están incitadas al crecimiento profesional, al crecimiento espiritual y emocional, podemos ser personas que podemos crecer al ritmo de ellos. Podemos utilizarlo como un bastón de ayuda en momentos de necesidad. Cuando estamos rodeados en personas que simplemente su única motivación es hacer el mal, nos volvemos personas apagadas, personas que no vemos cómo avanzar y tenemos a tender a estar siempre en el mismo lugar, no avanzar y vivir de frustración en frustración. Bueno, aquí el sabio Salomón está hablando de dos grupos de personas y le hablamos a nuestros oyentes. ¿A cuál de los dos grupos de personas quieres tú pertenecer? ¿A los sabios, que son entendidos, o a los necios, que cosas negativas siempre les está sucediendo? Traigo a colación, quizás, no sé qué dicen ustedes acá los de la mesa, pero nosotros siempre en nuestro sitio de trabajo, de pronto podemos tener de manera positiva o negativa un entorno social agradable muchas veces, o en otras ocasiones completamente desagradable. Porque quizás cuando llegamos a un lugar le caemos bien a las personas con las cuales vamos a trabajar, pero también hay otro grupo de personas a las cuales nosotros no le agradamos. ¿Les ha sucedido a ustedes en el sitio de trabajo? Sí, a veces suele pasar. Sin embargo, está en nosotros cambiar esa circunstancia. Muchas veces tendemos a llegar a grupos donde su propósito no es igual al de nosotros. Quizás tenemos diferentes intereses, diferentes oportunidades. Sin embargo, es ahí donde debemos de ser sabios en la manera de incluir a otra persona que no tenga nuestros mismos principios. Saber que debemos de respetar y darnos la oportunidad de conocer, no llevarnos simplemente es que yo pienso, yo creo, sino darnos la oportunidad de establecer lazos y poder comenzar a discernir. Y algo para resaltar, Ángel, es que es importante que debemos de discernir y enseñar a discernir a nuestros niños, porque desde pequeños se debe de aprender a discernir y saber elegir las personas que van a estar a nuestro alrededor. Cuando un niño crece teniendo sus metas claras, sabe con qué personas puede estar y con qué personas no debe de estar. Es importante también resaltar que las personas que nos rodean deben de ser un apoyo. A veces llegamos a lugares donde el padre le dice, no te vas a juntar con fulanito de tal y listo. Pero no le da una explicación al niño ni le deja conocer el riesgo que tiene al juntarse con tal persona. Entonces debemos de construir personas con fundamento, hablarle al niño y demostrarle el por qué con razones y no simplemente con un no negativo. Bueno, les recordamos a ustedes que estamos en el programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con el tema Influencia del entorno social en el funcionamiento integral del individuo. ¿Qué tienes que aportar acá, Danilo? Quería decirte, Ángel, qué importante es tener en cuenta que el hogar es la célula de la sociedad. Un hogar feliz no se construye solo con amor, sino que también con una brújula compartida de valores. Son los principios que guían nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Son la base invisible que sostiene la convivencia diaria. Cuando en una familia se comparten valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad o la gratitud, se crea una cultura interna que fortalece los lazos incluso en momentos difíciles. Los valores dan sentido a lo que hacemos y establecen un para qué, un norte, de tal manera que sabemos para dónde vamos, sabemos hacia qué estamos enfocados. Y cuando esos valores y esos principios sólidos en el hogar están fundamentados en la fe, en la palabra de Dios, ese es un hogar invencible.
Es un hogar fundamentado en la palabra de Dios, porque es un hogar que a pesar de las dificultades, a pesar de las batallas, de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias adversas que pueda enfrentar, van a salir avantes. Gracias. Estamos seguros que nuestra audiencia ha disfrutado del programa de hoy. Gracias a Danilo, gracias a Caterine, porque estuvieron compartiendo con nosotros estas recomendaciones y enseñanzas. Gracias a ustedes por la invitación y como lo hemos venido repitiendo vez tras vez, gracias por permitirnos llegar a sus hogares para dejar un mensaje de esperanza. Agradecemos a ustedes, gracias Ángel, gracias doctora por esa invitación y sabemos que esta emisora es magnífica. Yo soy un fiel oyente de AWR Barranquilla 1010 AM. Así que bendiciones para ustedes y muy agradecido por esta hermosa invitación. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que la invitación es a escuchar un tema más en Descubriendo el Plan de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. ¿Desanimado en tu caminar espiritual? Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.